José Lozano ha hecho tantas cosas que se hace complicado ponerle solamente un par de cargos o etiquetas para presentarle, pero lo vamos a intentar. Fue cofundador de la UOC, primera universidad virtual de España, y ha sido y es profesor. Hoy es presidente de AEFOL, empresa que trabaja para la difusión del e-learning y que organiza eventos de la talla de Expo e-learning. A lo largo de los años ha acumulado tanta experiencia profesional y académica que ha podido escribir un libro con el que pretende inspirar a todos los profesionales del sector educativo. En la entrevista de hoy nos ha hablado del triángulo del e-learning. Ha afirmado que los profesores tienen que aprender a hacer todo aquello que un robot no pueda llevar a cabo y ha vaticinado un futuro al estilo Matrix para la educación. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Ya tenemos con nosotros a José Lozano, con el que queremos hablar de algo que sabe mucho, que es educación y en especial e-learning. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia. Encantado de estar con vosotros. Para nosotros es un placer estar aquí charlando contigo. Queremos empezar hablando de una afirmación que hemos leído por tu parte, y es que repetir modelos de formación presencial con tecnología no es formación online. Impartir clase por Zoom no es e-learning. Entonces, explícanos, ¿qué es e-learning? El e-learning es un concepto muy sencillo que arranca en los años 90 en España, a partir de 1995. En Estados Unidos fue mucho antes, que es sencillamente la aplicación de la tecnología al servicio de la educación para impartir formación a través de Internet. Eso sería una definición genérica, clásica y sin entrar en muchos detalles academicistas o pedagógicos. Por tanto, que las personas que nos estén viendo, e-learning es aquella formación que se imparte a través de Internet. Vale, luego ya entraremos en más detalles, como tú comentas, que también queremos hablar. Pero tú decías eso, que aquí empezó como a expandirse en el 1995, es cuando cofundaste UOC, que es la Universitat Oberta de Cataluña, que es la primera universidad virtual. Sí. ¿Por qué decidiste ya por aquel entonces apostar por este modelo aquí? Bueno, yo diría más bien que la UOC fue la que eligió el comité de dirección después de un largo proceso de selección. En mi caso me parece que fueron hasta 4 meses de entrevistas. El headhunter, ¿no?, que estaba haciendo la selección, pues buscaba personas emprendedoras, personas capaces de poner en marcha un proyecto nuevo, diferente a todo lo que se conocía, que fuimos los responsables de poner en marcha la Universitat Oberta de Cataluña. Bien, aquello sucedió en el año 1995, hoy ha cumplido ya 25 años, que se dice pronto, y es una universidad de reconocido prestigio internacional y mundial. Bueno, pues aquellas personas que la pusieron en marcha desde cero, entre ellas, humildemente, me encuentro yo como responsable del área de servicios universitarios. Para mí ha sido uno de los proyectos más bonitos que he hecho en mi vida y del que me siento muy orgulloso. Entonces, claro, comentabas que para ti fue una experiencia pues muy enriquecedora, pero claro, requiere también pues apostar un poco, es quizás una apuesta un poquito de riesgo esto de apostar por el e-learning. A lo mejor entonces, ¿hubo alguna cosa que dijeras, no, aquí es donde yo tengo que estar? Es evidente, imaginaros en el año 1995 la situación de Internet en aquellos momentos que estaba prácticamente arrancando, pero cuando hay un proyecto que lidera una personalidad de la figura como el doctor Gabriel Ferraté, que supo en aquellos momentos entender una universidad sin distancias, ¿no?, como la hemos definido siempre. Nosotros no creemos en la universidad a distancia, ¿no?, igual que los conceptos que has comentado al inicio de la relación entre los modelos de e-learning con la formación presencial, ¿no? Pues en aquellos momentos todo era nuevo y ni nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Empezamos, pues lógicamente, un equipo de dirección, pues más o menos en torno a entre el rector, 2 vicerrectores y el equipo de dirección, pues éramos aproximadamente unas 10 personas, ¿no?, con el núcleo duro, ¿no?, de los directivos de la universidad, los que nos teníamos que poner en marcha la universidad online. Y lo hicimos con 200 estudiantes, 100 en empresariales y 100 en psicopedagogía, porque decidimos que el primer año de empresariales y psicopedagogía iban a ser años experimental, año beta, curso beta, y por tanto les pedimos a los estudiantes que tuvieran
paciencia, que tuvieran comprensión por si algo fallaba en el campus virtual, en los contenidos, en la acción docente, etcétera, pues tuvieran comprensión y no nos echaran la caballería encima, ¿no? Lo hicimos muy bien, los estudiantes lo entendieron y al año siguiente, en el segundo curso, ya abrimos la matrícula a todo el mundo y hasta la fecha de hoy. Yo creo que por la UOC han pasado miles, cientos de miles de personas, yo creo que más de 100.000, no sé si tienen más de 80.000 graduados, y es una de las ciudades más reconocidas en el ámbito online del mundo, ¿no? Y por tanto a mí siempre me gusta mucho hablar de esto porque es una historia que quizás se conoce poco, incluso en el 25 aniversario que se está celebrando este año, toda esta historia, ¿no?, de los inicios de la UOC se conoce poco, ¿no? Y yo tengo pendiente pues escribir un libro o escribir artículos en torno a ello para explicar lo que sucedió. Claro, y decías, bueno, empezasteis desde cero prácticamente, con poquísimos referentes, han pasado 25 años. En estos 25 años, ¿cómo crees que ha evolucionado el e-learning? Mira, yo casi te diría que poco, ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir. Es decir, el e-learning está formado por lo que yo llamo triángulo del e-learning, que son 3 elementos: plataforma, campus virtual, software. Es decir, esto sigue existiendo. Es decir, nosotros creamos en el 95 un campus virtual, hoy sigue existiendo, obviamente evolucionado, pero no mucho más evolucionado, ¿eh? Es decir, evidentemente es más moderno y más funcional del que nosotros inventamos en el año 95, pero sigue siendo un campus virtual, un LMS, ¿eh? Por tanto, eso sigue existiendo. Contenidos. Los contenidos, nosotros aquel año 95 elaboramos contenidos multimedia, ¿no? Y eso sigue existiendo de una manera o de otra en los campus virtuales de hoy, en diferentes formatos, ¿no? PDFs, contenidos multimedia, textos, vídeos, etcétera. Por tanto, contenidos. Y en tercer lugar, servicios, ¿no? La acción docente. La acción docente sigue existiendo el consultor, el tutor online, que realiza un trabajo que en muchos casos, como decías tú al principio, se inspira en la formación presencial. Y ahí está uno de los grandes problemas del e-learning. El e-learning todavía no ha roto las cadenas de la formación presencial. Todos nos inspiramos en modelos que hemos conocido y que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, una clase, un aula, grupos, profesores, alumnos, contenidos, exámenes, materiales, etcétera. Si pensáis un poco, pues prácticamente es virtualizar la formación presencial. No se ha roto de manera radical con esos modelos de formación presencial. Ahora sí, ahora empieza lo que nosotros llamamos el e-learning pues 2.0 o 4.0, que empieza con el metaverso, tema central del Expo Learning que vamos a hacer el año que viene, ¿no? Parece ser que ya apunta a una ruptura total con el modelo de formación presencial que ha sido trasladado al mundo online. Y más concretamente, como comentabas al inicio, el tema de Zoom, pues evidentemente la Zoom-manía ha sido un reflejo de ese modelo repetitivo, de que sabemos hacer lo que sabemos hacer en el ámbito presencial, ponemos una cámara delante, transmitimos hacia Zoom y impartimos una clase. Eso evidentemente no es e-learning. Claro, comentas pues eso, que a lo mejor no hemos hecho esta transformación, este paso para realmente mentalizarnos y plantear los contenidos ya teniendo en cuenta que serán virtuales y no simplemente trasladando lo presencial a lo virtual. Esto puede ser que sea porque todavía hay muchas personas que ven el e-learning como una forma de aprender y de enseñar un poco distante o un poco fría. Eso, como yo dije hace poco en un congreso, es que llevamos 25 años. Es que Expo Learning lleva 20 ediciones en España, 27 en América Latina, 27 ediciones de un congreso internacional que solamente trata el mundo del e-learning. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros, profesionales del ámbito educativo y formativo y de recursos humanos, para preocuparnos por todos estos temas? Es decir, hay una actitud pasiva, una zona de confort en muchos profesores, en muchos docentes. Un poquito de miedo al cambio. Claro, es complicarse la vida. Es mucho más fácil impartir una clase pues de 9 a 10 en un aula y con unos contenidos, unos libros de texto que me los sé de memoria porque los repito de año a año, y añadir. Fijaros, el otro día visité un colegio y me dijeron, mira, tenemos pizarras digitales. Y dices, bueno, menos mal, ¿no? El año 2021, ¿no? Habéis abandonado la tiza, ¿no? Es decir, no va por ahí el tema, ¿eh? No va por ahí.
El tema, estamos ante un cambio de paradigma total en el mundo de la educación. Y te guste o no te guste, viene un tsunami, viene un movimiento absolutamente radical donde la figura del docente puede ser sustituida por una inteligencia artificial, por un tutor robot, por docentes robots que van a facilitar toda aquella información que el alumno necesite y cuando la necesite. Pero ¿cómo podemos plantearnos hoy, al día de hoy, que los profesores sigan explicando en sus aulas de la misma manera que explicaba Aristóteles hace 2500 años? El cambio no se trata de poner una pizarra digital en tu aula. El cambio no se trata de utilizar un campus virtual. Eso no es. Hay ejemplos ya, por suerte, de modelos como la 42, donde no hay profesores, donde no hay clases, donde no hay exámenes, y el alumno es motor de su propio aprendizaje, es el que busca la información, el que desarrolla proyectos, el que aprende haciendo y tiene a unos tutores, a unos docentes, a unos profesores que le ayudan en ese camino del aprendizaje. Pero el profesor no es el centro de la clase, no es el modelo que estamos acostumbrados todos a ver, un profesor que explica una lección, que los alumnos toman apuntes y que luego se examinan y olvidan lo que han estudiado, ¿no? No, no, no. Aquí el alumno... Es una transformación del sistema, esto ya es... Exacto. O sea, hemos de ir a una transformación total del sistema. Se están dando pasos, ¿eh? Y os puedo decir que hay movimientos, muchos movimientos, de docentes, de profesionales que se dan cuenta de ese cambio, que se dan cuenta de que estamos viviendo otra era, donde hemos de romper definitivamente con modelos de educación basados en clichés, en cánones, en modelos de siglos. Por tanto, hemos de crear, y se está creando, ojo, el mensaje quiero que sea positivo, porque vamos hacia una revolución, hacia un cambio sólido, constante, que no se trata tampoco de que el cambio venga porque el alumno pueda pasar de curso con todos los suspensos que quiera, ¿no? No, no. Ese no es el cambio que necesita nuestro mundo educativo, ¿no? O sea, lo que necesitamos realmente es darnos cuenta de dónde vivimos. Estamos viviendo en la era del metaverso, en la era del cambio, en la era de digital como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y por tanto, los docentes tienen que darse cuenta, en primer lugar, de esa realidad objetiva, conocerla a fondo. Después darse cuenta de su papel, de decir, yo en este entorno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo dinamizar, motivar, acompañar al alumno en ese aprendizaje? ¿Cómo puedo hacer que aprenda? Y que aprenda seguramente valores, habilidades, competencias, skill soft, que son muy demandadas por las empresas de hoy. Y entonces en ese ámbito hemos de trabajar y estamos trabajando. Y el e-learning es el mejor modelo, el mejor sistema. Yo siempre hablo del e-learning porque es lo que me apasiona, ¿no? Pero el e-learning no se enfrenta a la formación presencial, no es la anti-formación presencial, en absoluto, es compatible. Si tú aprendes más, si quieres aprender más yendo a una formación presencial en un instituto, en un colegio, en una universidad, en una escuela de negocios, pues hazlo. No hay ningún problema. Lo importante es que aprendas. Pero si no puedes formarte no a distancia, porque el concepto a distancia implica como si el profesor fuera la fuente de información, el centro de la clase, el centro de la formación, y si no puedes ir a clase, te formas a distancia. No, pero si no hay distancia con tu propio aprendizaje, si eres tú el que estás aprendiendo con un entorno virtual impresionante, donde tienes abundantísima información, pero ¿qué distancia hay entre y tú? Además, es una forma también de poder facilitar este aprendizaje continuo, que a día de hoy, como tú comentabas, es todo tan cambiante que al final pues, muchas personas tienen que irse formando continuamente. Y el e-learning es una opción ideal para estos casos. Sin embargo, sí que me gustaría, un poquito poniéndome en el lugar de los docentes. De hecho, hemos hablado con algún docente que nos ha dicho es que tenemos que tener en cuenta que hay un marco regulatorio, hay unas leyes que claro, que nos limitan. ¿Qué les dirías en estos casos?
Bien, eso es verdad, es decir, eso se ha dado ejemplos, por ejemplo, la formación profesional, que puso unas trabas enormes para arrancar con la formación profesional online, que ha habido un boom este último año y lo va a seguir habiendo, y limitaban y querían poner puertas al campo. Decían que tu centro de formación profesional en Barcelona no podía tener alumnos matriculados de Murcia, por ponerte un ejemplo. ¿Usted no se da cuenta de que mi centro es global, es mundial, que no hay barreras en Internet? Y por tanto, eso es una Es la enorme gracia de oportunidad. Internet un poco. Claro, es la gran oportunidad que tiene en cualquier centro de formación, presencial o online, para expandir su conocimiento, expandir su oferta académica, etc., ¿no? Y entonces las trabas administrativas, que las hay, irán cayendo. Porque si no caen, España se va a quedar uno de los países más atrasados del mundo. En este momento, oiga, la administración va por un lado, perfecto. Vamos a intentar que vaya en consonancia con lo que es el mundo, con lo que es la realidad. Si yo tuviera que limitarme a lo que me permite hacer el Ministerio de Educación, pues seguramente no haría nada. Es muy complicado cuando ya entramos en temas legales y en temas más administrativos. El mundo de la educación no se cambia desde el Ministerio, no se cambia con unas leyes arcaicas, antiguas, que no conocen la realidad. El mundo de la educación se cambia con emprendedores, con personas idealistas, con personas emprendedoras, con personas que tienen una visión y que aman su profesión, aman el trabajo, aman a sus alumnos y se mueven por esa pasión por el mundo de la educación y hay miles de profesores. Ahora se ha puesto de moda dar los premios al mejor docente, ¿no? Están saliendo continuamente el mejor docente, ¿no? Cuando yo lo veo digo, hombre, bien, 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 pues si este es el mejor docente de España, pues oye, fenomenal, venga, vamos a incentivar que la gente pues haga cosas diferentes, ¿no? Pero fijaros que todos estos premiados, ninguno se rige por el programa, en fin, clásico, hacen cosas diferentes. De hecho, nosotros entrevistamos al mejor docente de 2020 de los premios Educabanca y de hecho son los alumnos los que nominan en base, luego sí que tienen que responder a ciertos parámetros, pero digamos que al final los alumnos a quien nominan es a quien les da una experiencia más enriquecedora, no a quien se basa en todo lo que son las normas. Sí, sí. Pues ya está todo dicho. Está todo dicho. Sí, sí. Y esos profesores, premiados y queridos por sus alumnos, son los que están cambiando el mundo de la educación. Tienes que ir removiendo para conseguir remover la tierra para que nazcan cosas nuevas, es un poquito claro, al final. Si nosotros hubiéramos tenido que ceñirnos exclusivamente a lo que las leyes del año 95 permitían hacer, no se hubiera fundado la UOC. Y si hablamos de remover, algo que nos removió muchísimo fue la pandemia. Sí. ¿Crees que la pandemia ha sido como... Hablo de empujón definitivo por definirlo de alguna forma, pero este empujón definitivo para el e-learning, para que gente que quizás le temía ahora no le tenga miedo y haya empezado a entender la importancia y todo lo que aporta? No, en absoluto, en absoluto. Es decir, la pandemia no ha cambiado nada. Yo soy un poco radical en esta afirmación. La voy a explicar un poco. Miraros, la pandemia lo que ha traído es muerte, lo que ha traído es dolor, lo que ha traído es pobreza, lo que ha traído es crisis. Eso es lo que ha traído la pandemia. Y nosotros, lo he dicho muchas veces y lo tengo escrito en mi blog, maldita la gracia que nos hacía que viniera una pandemia para aquellos que dicen que el e-learning ha crecido gracias a la pandemia. Eso es mentira. Lo que ha ocurrido es la necesidad imperiosa de un día para otro de que toda la formación presencial del mundo tuvo que buscar herramientas, modelos, modos de seguir impartiendo una formación presencial a través de herramientas como Zoom, como Meet, como tantas y tantas. Eso es lo mismo que hace ese profesor en el aula, con 20 alumnos o 25, sentados en mesas, pero en lugar de estar en las mesas estaba cada niño en su casa. Es un modelo que combina los factores de romper el espacio y el tiempo, que permite al alumno dirigir su propio aprendizaje, que está en el centro, que tiene una serie de recursos, que hay unas actividades, unos planteamientos, que hay un intercambio riquísimo de conocimiento con los compañeros, que tiene unos magníficos profesores que le están acompañando en ese proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es e-learning. Pero lo que no es e-learning es, yo dije, bueno, de golpe y porrazo el mundo se ha convertido online. Pero ahora que estamos saliendo, gracias a Dios un poquito, aunque en fin, estamos ahí en esa lucha de salir, se está comprobando
que esos profesores han vuelto a las aulas y siguen haciendo lo mismo. Pero quizás sí que sirve para, a nivel de lo que comentábamos, más administrativo, más normativo, se cambian algunas cosas. A lo mejor sí, eso se ha sí que puede adelantado un servir. proceso, se ha adelantado un proceso. Es decir, Un pero... proceso que es inevitable también, porque al final es que... Claro, claro, es que, señores y señoras docentes, si ustedes no se ponen las pilas, yo vengo de un congreso en Santiago este fin de semana, donde el lema del congreso de formadores era formador, ponte las pilas, dicho por ellos. Y si los formadores no se ponen las pilas, si los docentes no cambian, no se transforman, no se toman muy en serio todo este cambio, van a desaparecer. Y lo digo aquí bien alto además, vais a desaparecer. Esto lo comentábamos también en otra entrevista, que a veces nos da un poquito la sensación que recae todo el peso en los docentes y al final también es una cuestión de que todo el centro se transforme para poder ofrecer las condiciones necesarias para que tanto los docentes como los alumnos, como todo, esté dentro de este mundo digital. Y a lo mejor pues estamos machacando mucho a los profesores y es también una cosa de... El profesor es agente de cambio. El profesor es imprescindible, es un valor importantísimo en el mundo educativo. ¿Cuántos tenemos que dar gracias, ¿no?, a esos profesores magníficos que hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida y los que podemos seguir teniendo, etcétera? Lo que pasa es que hoy el profesor le ha tocado en este mundo de cambio, en este mundo digital, en este mundo de transformación, pues un rol, un papel, pues que antes no tenía. Entonces está en el centro de un debate impresionante. Fijaros, por poner un ejemplo, vayan ustedes a Meta, ese nuevo invento, metaverso de Facebook, y busquen en la web de Meta lo que escriben de educación. Háganlo. Miren lo que dice Facebook/Meta de educación. Y se van a quedar deberes un poco... para quien nos esté viendo y escuchando. Háganlo para que vean que no me estoy inventando nada. Están ustedes en la cresta de la ola, en el tsunami. Les ha tocado estar en la tabla del surf, y tienen que surfear. Y por tanto, oiga, ustedes pueden quedarse en la orilla viendo las olas venir y después verán el tsunami que les va a pasar por encima, o se animan a surfear, se animan a coger la tabla y decir, bueno, voy a ver si surfeo, voy a ver cómo puedo estar en esa situación. Si aguanto encima de la tabla. Y además se lo van a pasar pipa, porque tienen una capacidad de innovación, de creatividad, de amor a su profesión. Como hay pocas profesiones en el mundo, porque para ser docente y educador hay que tener vocación. Y entonces, cuando yo explico eso, digo, mira, yo lo que hago, o intento hacer, es todo aquello que un robot no puede hacer, de momento. Porque todo lo que el robot pueda hacer en un campus virtual, y vosotros lo veréis muy pronto, lo va a hacer la inteligencia artificial con el machine learning que se está retroalimentando constantemente, pues esto va cada vez a más. Por tanto, está aprendiendo continuamente. Es como la Alexa, como el Google, en fin, todos estos sistemas de voz y de respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas aquellas tareas, funciones, diríamos, automáticas, por ejemplo, pues corregir un examen, por ejemplo. Es decir, ¿qué valor tiene un profesor a la hora de corregir un examen? Cuando es un examen que puede ser pues, tipo test o redactado y que una máquina lo puede leer y puede ponerle la nota perfecta, además, ¿no? Y decir, oiga, pues esto está evaluado porque ahí no hay error, ¿no? En cambio, en aquellas funciones que el robot todavía no te mira a los ojos y te dice, chaval, venga, que tú puedes, de momento, ahí está el profesor, ahí está el motivador, ahí está el coach, el mentor, la persona que está animando, entusiasmando, acompañando al estudiante en su proceso de aprendizaje, poniendo al estudiante en el centro porque es el motor de su propio aprendizaje. Esa es la labor del docente. Y por tanto, eso no es algo que desde mi punto de vista sea accesorio. Bueno, yo voy a seguir haciendo lo que he visto siempre en toda mi vida. Pues no, pues te estás equivocando. Hazlo y te quedarás sin trabajo en muy pocos años, en menos años de lo que tú piensas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se va automatizando. Y os lo digo yo. Es decir, una empresa que puede tener un sistema de inteligencia artificial que te permite tener miles de alumnos con una inversión, diríamos, unos costes pues muy bajos, ¿qué pensáis que va a hacer? ¿Va a seguir contratando a docentes?
Va a seguir pagando seguridad social, va a seguir pagando indemnizaciones, va a seguir pagando sueldos altos. Al final es una empresa, es... Claro, claro. Sí, sí. Claro, entonces toda esta reflexión que nosotros la venimos haciendo desde hace muchos años, no es ahora, ¿no? Lo que pasa el año que viene se va a ver mucho más en primer lugar, vamos, de manera manifiesta, porque viene Facebook a presentar el metaverso. Y esto ustedes lo van a poder ver ahí, van a poder muchos ejemplos, además, que hay muchos más de lo que ustedes piensan. Hay cantidad enorme de ejemplos ya, ¿eh? Porque no se olviden de que esto venimos 2003-2008, que nosotros lo presentamos en el 2008 en Barcelona, con Second Life. ¿Vale? Y se ve que aquello que quedó un poquito ahí medio escondido, que prácticamente nadie se acordaba de Second Life, ¡boom! Ahora resurge. Aquí en nuestro podcast se ha mencionado, Second Life ya. Exacto. Hablamos de metaversos y de Second Life ya hace unas semanas. Sí, pues sí. Así es la vida, o sea, las cosas van y vienen, ¿no? Y entonces, en ese ecosistema del mundo del aprendizaje, el mensaje que quiero lanzar hoy, gracias a vosotros, es de ánimo, de entusiasmo, de pasión por el aprendizaje, por la educación. Que nadie tire la toalla, que nadie piense que esto no hay nada que hacer, que esto, no sé, no. Si tenéis un papel maravilloso. Lo que pasa es que, sabéis, tenéis que girar un poco la cabeza o ampliar el punto de vista de horizonte, daros cuenta de todas las coordenadas, ¿no?, en las que nos movemos, ¿no? Y mirad, yo he publicado hoy en mi Twitter que una empresa que salió ayer a bolsa, una empresa de automóviles eléctricos de Estados Unidos, ha superado el primer día en bolsa el valor de la empresa Ford de automóviles. Y resulta que esa empresa no ha ingresado un euro. ¿Alguien entiende esto? Este es el mundo en el que vivimos. Sí. Este es el mundo en el que vivimos hoy. Sí. ¿O alguien entiende todo lo que está pasando con las criptomonedas, con Bitcoin, etcétera, y cómo cambia el mundo financiero y cómo nos va a cambiar? Nos está cambiando todo. Lo que no podemos pretender es que el mundo de la educación no cambie. Es absurdo. Eso está claro. Todo cambia, todo cambia. Vamos a cambiar nosotros también, vamos a evolucionar, vamos a dar esos pasos y cada uno en la medida que quiera y la medida que pueda. Todo, el mensaje tiene que ser positivo y tiene que ser de entusiasmar a los docentes para subirse al cambio, para pensar que estamos todos en un entorno de cambio, te guste o no te guste. Y este cambio al que se tienen que sumar los docentes, ¿en qué crees que se transformará, por ejemplo, en 2050? ¿Cómo crees que será la educación en el año 2050? Pues si quieres que te diga la verdad, primero que no lo sé, eso, bueno, ya. Eso, estamos hablando de 30 años, apenas lo sé lo que va a pasar el año que viene, ¿no?, o dentro de unos meses. El 2050, mi opinión, es una... Como esto queda grabado, pues vete a saber si alguien lo verá en el 2050. El 2050 funciona Matrix, ¿vale? Funciona Matrix. Es decir, todos vamos a tener un chip instaurado. Bueno, todos los que estén, ¿no? Lógicamente, ¿no? Vamos a tener un chip, no sé si en el cerebro, en la muñeca o donde sea, ¿vale?, que nos permitirá aprender, pues como esa famosa escena que le hemos presentado muchas veces en el Learning, cuando aquella persona, ¿no?, tiene que pilotar un helicóptero, pues ¿os acordáis de esa escena de Matrix donde dice, bueno, tengo que pilotar un helicóptero? Sí, pues oye, curso de pilotaje de helicóptero, ¡boom! Y se lo dan y ya empieza a pilotar el helicóptero. Eso que en Matrix puede parecer ciencia ficción, yo creo que en el 2050 ya existirá. Y seguramente existirán muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, toda la inteligencia artificial estará súper evolucionada y no del mismo modo que la vemos ahora, incluso con esos robots que también simulan en algunos casos pues, figuras humanas, etcétera. Los alumnos pues, tendrán un sistema de aprendizaje mucho más diverso, variado. No habrá tampoco estas programas de estudios anquilosados, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Pues estamos estudiando materias que no nos sirven para nada. Todos dicen que las profesiones que van a tener nuestros alumnos pues no están inventadas, o estamos evolucionando hacia unas profesiones que dices, oiga, pues si lo que está estudiando este alumno no le va a servir de nada. Pues eso sí de claro. Y las universidades desaparecerán. Otro tema, yo no creo que en el 2050 haya universidades. Va a haber siempre esto es nuevo, nichos... Esto no...
Sí, 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 dilo, yo lo pongo. O sea, si me preguntas qué pienso en el 2050, Sí, pues sí, esta es tanto. una de las afirmaciones. El modelo universitario que arranca, pues en algunos casos de la Edad Media, ¿no? Pues llega un momento en que obsoleta o cambia o se transforma de una manera muy pegada a la realidad y a lo que necesita el ciudadano, lo que necesita el estudiante, lo que necesitan las empresas, lo que necesita nuestra sociedad, o si sigue manteniéndose en parámetros arcaicos, ¿no? Que para cambiar un programa pues se necesitan años, o para que conecte el mundo universitario con el mundo empresarial, siempre esa disociación, ¿no? Que se pide tantas veces, pues evidentemente una cosa cuando no sirve, pues desaparece. Eso es un tema simplemente de evolución. Oiga, si esto no me Esto sirve, sí. ¿quién va a comprar una matrícula en una universidad? Sí, Es decir, sí, ¿por qué? Darwin Porque los estaría de títulos acuerdo. perderán valor, perderán valor. Lo importante es que tú sepas desarrollar una profesión actual, moderna, que estés capacitado, que tengas unas aptitudes que te permitan trabajar bien como emprendedor. Muchos emprendedores, muchas personas capaces de poner en marcha nuevos proyectos, de inventar, de innovar, empresas multinacionales, globales, que exigen pues, un talante también global, que se aprende en esos talentos justamente en el mundo del e-learning. Porque en el mundo del e-learning conviven en un aula, en fin, en un campus virtual, conviven estudiantes de todo el mundo y se intercambian experiencias, etcétera. Y vemos que el conocimiento que tienen esos estudiantes es muy similar. Ya no hay diferencia. Yo solo lo puedo decir. Yo llevo siendo profesor de IEBS más de 10 años y tenemos estudiantes de, pues qué sé yo, de más de 50 países. Y los que tenemos en el máster de Community, por ejemplo, pues chicos de México, Argentina, Colombia, Perú, España, tienen un nivel muy similar. Ya no es verdad que los estudiantes de España sepan más que los estudiantes de Colombia. No es verdad, no es verdad. Entonces, todo ese equilibrio en el mundo del conocimiento, en el mundo del saber hacer, etcétera, es lo que va a prevalecer. Es decir, a mí lo que me interesa es ser buen trabajador, empleador, progresar en mi puesto de trabajo, crecer profesionalmente, tener la mejor formación para cuando yo la necesito en ese momento justo que yo la necesito, y esos sistemas que me van a permitir tener esa conexión con el mundo de la formación, etcétera, ¿no? Ya te digo, 2050, vamos, ni me lo imagino, ¿eh? Ni me lo imagino. Imagínate cómo estamos ahora en 2021, pues en 30 años es que esto puede ser, vamos, no tiene nada que ver seguro con lo que conocemos hoy. Quiero terminar la entrevista sin mencionar tu libro Lozanadas, Pensamientos para tu Cambio, que es un libro que has escrito. Sabemos que ya estás pensando en escribir otro. Oh, perfecto. Explícanos, ¿qué son las lozanadas? Sí, gracias por la pregunta. Mira, hace ya muchos años, pues empecé a escribir pensamientos, frases, apogemas, ¿no? Que es el nombre técnico, apogemas, y los fui publicando en mi Facebook, en mi Twitter y finalmente en mi LinkedIn, ¿no? Y entonces, una vez, uno de estos pensamientos, ¿no? Que escribí, pues alcanzó las más de 100.000 visualizaciones, ¿no? Y yo me quedé perplejo, ¿no? Porque dije, caray, uno escribe una frase, un pensamiento y no piensa, ¿no? Que eso vaya a tener repercusión o incluso personas que les ha ayudado, personas que me han dado las gracias, o personas que les ha motivado, o personas que dicen, hombre, pues ha llegado, tengo muchos comentarios de estos, ¿no? Pues me ha llegado justo en el momento que lo necesitaba. Gracias, hombre. Pues dije, pues mira qué bien, ¿no? Y entonces tengo pues una amiga, en fin, una persona que me ayuda, que se llama Alexandrina Russo, a la cual le doy las gracias de todo corazón, que ya lleva años colaborando conmigo, y le dije, Alexandrina, ¿qué te parece si hacemos una recopilación de todas las lozanadas, ¿no? Porque lozanadas, lógicamente, es Lozano, que es mi apellido, pues Sí, lozanadas claro, vendría a claro. ser como, bueno, un pensamiento así, ¿no? Por poner un nombre, ¿eh? Podría haber puesto cualquier otro, ¿no? Pero bueno, me parecía así un poquito para no, en fin, no le doy tampoco ninguna importancia en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues Alexandrina recogió todas las lozanadas que había publicado en Esconce, que ya hacía años, ¿no? Y pues salieron pues más de 500 lozanadas en total. De las que hemos publicado en este primer libro, tenemos 280, la primera parte. Tengo más, pero entonces aquí en el libro pusimos la portada del Monte Fuji,
de Japón, porque aquí subieron mis hijos. Hicimos un viaje a Japón y Álvaro y Ricardo subieron el Fuji. A mí no me dejaron, ¿no? Pero, y entonces fue como una asignatura pendiente que me queda, ¿no? No sé si alguna vez lo haré, pero es el monte Fuji de Japón. Entonces es un libro que además lo lanzamos el año pasado para ayudar a Cáritas en esos años en esos meses de pandemia, etcétera. Quisimos hacer y lo vendíamos, lo vendemos a 10 euros y todo íntegro pues va para Cáritas. Y sigo escribiendo, no tengo ritmo tal, cuando se me ocurre algún pensamiento, alguna idea, pues en lugar de escribirlo en una libreta, pues lo escribo en mi LinkedIn o mi Twitter. Ahora escribo en LinkedIn o en Twitter. Y así lo compartes, ¿no? Y así lo comparto. Mira, y si a alguien le gusta bien y si no le gusta, pues también. Es decir, no hay problema. Claro, es tu canal, es tu red social. Sí. Decías que subir al Monte Fuji es un reto que quizás tienes, ¿no? Y yo siempre termino las entrevistas preguntando a nuestros invitados cuál es el mayor reto profesional que has superado. Muy buena pregunta, ¿eh? He superado tantos que, a ver, el mayor, ¿no? El número 1. Sí. Hombre, yo te diría que el número 1 es crear mi propia empresa, AEFOL Expolé, en el año 2001. Ya llevamos pues 20 años y saberla crecer gracias a mi socia, esposa y administradora, que es Isabel Fuentes, que es la directora de Expolearning. Y aquello que nació en un bar de Sant Cugat, yo vivo en Sant Cugat, concretamente fue en el Perulet de Coifaba. Me acuerdo perfectamente con Jesús Monleón, que es el fundador de Magister, y fundamos ahí AEFOL, ¿no? Que el objetivo de AEFOL es y sigue siendo la difusión del e-learning. Y entonces lo que yo venía de la UOC, él estaba en Magister y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Nosotros tenemos pues una vocación social y una vocación también por hacer algo, ¿no? Por los demás, por ayudar, por trabajar para la sociedad, ¿no? Para el bien común. Y entonces, como hecho concreto, para llevar a cabo esta visión, este propósito, organizamos Expo e-Learning. La primera edición se celebró el año 2002 en Madrid. Y desde entonces hemos celebrado, vamos hacia la número 20 en España y 7 en América Latina. Por tanto, yo te diría que el mayor reto ha sido crear mi propia empresa, desarrollarla, que no es fácil, sabes que las empresas nacen y crecen o se mueren, ¿no? Sí. Y de momento, gracias a Dios, pues mira, pues existimos, hemos seguido trabajando, hemos sorteado las diferentes crisis que nos han llegado, ¿no? La última, pues evidentemente la de este año. Nosotros no hemos montado la feria presencial este año 2021, la haremos Dios mediante, pues el año 2022, hicimos un Expolearning virtual y, bueno, pues siempre, todos los años hemos celebrado la feria, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, eso para mí ha sido un reto, empezar de cero. Ya te digo, en un bar, digo, los garajes, los españoles montamos las empresas en los bares, ¿no? Es decir, claro, mira Messi, donde firmó la servilleta. Ese sería sin duda el mayor reto de mi vida profesional. Y ahora celebramos el 20 aniversario y te invito a ti especialmente, a todo tu equipo, ¿no? De vuestra empresa y a todas las personas que nos oigan, pues o que nos vean, a celebrar el 20 aniversario el 3 y 4 de marzo en Feria de Madrid, en Expolearning. Realmente nos hará muchísima ilusión poder saludaros allí, que veáis todo esto que hemos explicado en esta entrevista, que lo vais a ver cosas increíbles. Ya, fijaros, ya nos han confirmado de más de 7 países, ya ahora, una empresa de Finlandia, es decir, estamos encantados, y van a venir muchas empresas. Yo creo que va a ser el Expolearning mejor de nuestra historia. Pues con este mensaje esperanzador y estas ganas de hacer cosas y de ver todo lo que viene nos quedamos. José, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda y hablar con nosotros. A vosotros. Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Os animamos a que dejéis vuestras inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis en nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.